Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Nosotros les vamos a hacer una presentación de lo que fue nuestra tesis, que la defendimos hace poquito, el 23. El estudio fue hace un par de años más atrás, pero bueno, se titula El estudio fenológico de nuevos cultivares de pecan, Caria lionensis. Y bueno, para los que no nos conocen, Agustín Pérez, Alejandra Palante, y bueno, estuvo dirigida por Roberto Sopolo como director y como suplente con la ayuda de Carolina Faciolo. Los contenidos no se ven, pero les cuento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción, por qué hicimos este trabajo, también alguna revisión bibliográfica de lo que es el pecan, los materiales y métodos que utilizamos para hacer este trabajo y bueno, después pasar ya a lo que son los resultados y las discusiones y por último la conclusión y alguna bibliografía para que tengan también en qué consultar. Bueno, la introducción. ¿Por qué hicimos este trabajo? Bueno, vimos que últimamente en Uruguay ha adquirido gran importancia lo que es productivamente y comercialmente, por su retorno en la inversión, porque bueno, hay inversionistas interesados y bueno, también porque es utilizado también que no con un fin solo, sino tiene tres grandes propósitos. Uno de ellos es, bueno, el más conocido, que es uno de muy buenas características de la fruta. La otra es que, bueno, por su calidad de la madera como forestal. Y también se ha visto como ornamental por su, bueno, su característica de las hojas, muy colorido. Y hay un cuarto propósito que tiene mucha importancia nacional, que es el de abrigo y sombra para la ganadería. Y bueno, después alguna particularidad de la especie, sobre todo del sistema reproductivo, es que es diclinomonoica, o sea que presenta en la misma planta dos tipos de flores separadas, o sea, la masculina y la femenina separada. Es heterodicogámica, o sea que no maduran en el mismo momento y puede presentar protoginia o protandia, dependiendo sobre todo del cultivar, sobre todo de la genética, o también es muy propenso a las condiciones climáticas. Protandria es cuando madura primero la flor masculina y protoginia cuando madura primero la flor femenina. Y bueno, otra cosa, recomiendan plantar varios cultivares para que se sincronice la floración y bueno, asegurarnos una producción. Vamos a lo que es la revisión bibliográfica. El área nativa, lo que están ahí en la imagen, el área en gris es el área nativa del pecan, desde el valle del río de Mississippi, y bueno, se extiende del suroeste de Texas hasta el sureste de Alabama y de norte al sur de Illinois. También crece al norte de las montañas de México y se extiende hacia el centro. Algunos antecedentes de la producción a nivel mundial. Las áreas productoras se localizan entre los 25 y 35 grados de latitud norte y de la latitud sur, para que más o menos tengamos una idea cuáles son las latitudes. Ahí el área en verde es en donde sería apto plantar este cultivo y bueno, vemos que Uruguay sería apto todo el territorio. Las primeras plantaciones comerciales surgen en Estados Unidos a partir de 1871 y luego se extiende a México, sobre todo en el estado de Nuevo León, en 1904. Y la producción de nuez mundial con cáscara se estima que anda alrededor de las 200.000 toneladas, los cuales el 51% representa Estados Unidos, seguido por México con el 41%, y un restante 8% que es Australia, Israel, Brasil, Argentina, Perú y Egipto. Una descripción botánica general, bueno, ahí esa es una imagen de uno de los árboles plantados, que se utilizó en el estudio de Iña Las Brujas. Puede llegar a tener una altura de 25 y 45 metros, una longevidad de 100 años y en este momento puede llegar a producir más de 100 kilos por árbol. Aunque, bueno, se ha visto que a medida que pasa el tiempo, la calidad disminuye, sobre todo lo que es el tamaño de la nuez. Bueno, la madera, característica que es semipesada, elástica y bueno, de buena calidad y es por eso que se utiliza como forestal y bueno, es un árbol caducifolio. Las flores, que es la parte más interesante, bueno, tenemos dos tipos de flores, como es la especie monoica. La de arriba es la flor estaminada o masculina, que están en inflorescencias amentiforme o comúnmente llamados amentos, que en longitud van de los 8 a 18 centímetros, están agrupadas de a 3, pero también se pueden encontrar de a 1, 2 o hasta 5.
y se encuentran sobre las ramas del año anterior. Y otro dato muy importante es que el polen tiene una viabilidad de 2 a 3 días. Las flores pistiladas, que es la de abajo, la flor femenina, se encuentran en espigas terminales, agrupada de 2 a 8, se encuentra en las ramas del año, posee un ovario ínfero, que es la parte verde, y tiene la prolongación de 2 estigmas carnosos muy replegados, que es cuando se encuentra en estado receptivo, secreta una viscosidad que le ayuda a adherirse el polen. El fruto, bueno, es una drupa que va de los 2,5 a 6 centímetros de longitud y de 1,5 a 3 centímetros de diámetro, muy dependiente de la genética, la variedad. La cáscara es lisa, fina, de 3 a 4 milímetros de grosor, castaño oscuro con manchas negras. La semilla, que es la parte de abajo, la parte comestible, es cerebroide, de color castaño rojizo, y es una especie diploide con 32 cromosomas. Vamos a ver ahora lo que es un poco de los requerimientos edafoclimáticos, y para eso los separamos en 3 grandes temas: agua, temperatura, requerimiento de frío, humedad y viento, suelos y nutrientes. Sí, en cuanto al agua, requiere un mínimo de precipitaciones de 750 milímetros y un máximo de 2000 milímetros, ¿sí? Y durante el periodo de crecimiento del fruto, que es cuando requiere más agua, necesita un mínimo de 500 milímetros de precipitación. La temperatura óptima en verano es de 27 grados centígrados y tolera máximos de entre 41 y 46 grados. Y el óptimo en invierno es entre 10 grados y 1 grado bajo cero, ¿sí? Y soporta extremos de entre menos 18 y menos 29 grados. Por debajo de eso se observan daños por frío. Bueno, requiere entre 400 y 800 horas de frío y un periodo libre de heladas para completar su desarrollo de 180 y 140 días, ¿sí? Dependiendo del cultivar. La humedad es preferible que sea de media baja, porque humedades mayores a 80 no se abre la antera y no libera el polen, además el polen se apelmaza. Y bueno, el viento requiere brisas suaves porque es una especie anemófila, ¿sí? La polinización se da por vientos y entonces para ello requiere una brisa suave. Fuertes vientos deshidratan las anteras y el estigma. Bueno, requiere suelos profundos, fértiles, no salinos, bien drenados, de textura franco-arcillo-limosa y pH neutros, entre 6,5 y 7. Y como nutrientes es altamente demandante en nitrógeno y zinc, básicamente. Bueno, acá agrupamos las características que creíamos más relevantes, ¿sí? Con los 9 cultivares que evaluamos. La dicogamia, que es cuál de las flores madura primero. Vemos que Capfier, Desirable, Starkin y Success lo hacen como protogénica, ¿sí? Que primero madura el polen. Elliot, Gloria Grande, Yoyoni, Stuart y Sumner como protandris, ¿sí? El número de nueces por kilo, esto es cuanto más nueces por kilo, más chica es la nuez. El porcentaje de almendra, esto corresponde a cuánto del total de la nuez es correspondiente a la parte comestible. Y la resistencia a sarna, que está dividida en 3 categorías, ¿sí? Intermedia, baja y buena. Lo creíamos relevante por las condiciones climáticas nuestras, ¿no? Bueno, entonces para cumplir con los objetivos que teníamos, fueron determinar la adaptación de distintos cultivares de pecan a las condiciones agroclimáticas locales y establecer el grado de sincronización reproductiva entre los mismos, porque no contábamos con mucha información a nivel nacional. Y para ello nos fijamos 3 objetivos específicos, que fue estudiar, analizar y comparar la fenología de los cultivares, la evaluación del porcentaje de cuajado final y analizar el crecimiento de fruto de un cultivar que fue Success, ¿sí? Bueno, acá vamos a presentar lo que fueron cómo se hizo más o menos el trabajo, la ubicación de dónde está el monte, cómo hicimos la fenología, el crecimiento de fruto y qué se estudió en la cosecha.
El monte está ubicado, son estos dos cuadros que están acá, está ubicado en el predio de Iña Las Brujas, este es el casco de Iña y esta es la calle de acceso desde la ruta 48, ¿sí? Este es lo nombramos como cuadro 1, que es el cuadro, fue plantado en 2010 y es el que tenía más cultivares, tiene 6 cultivares, Capfier, Saxes, Gloria Grande, Sumner, Frullón y Stuart. Y este es el cuadro 2, que es un cuadro un poco más joven, que fue plantado en 2011, y tiene 3 de los cultivares, Elliot, Desirable y Starkin, allí están marcados los arbolitos. Bueno, entonces para la fenología se midió desde el 23 de agosto hasta el 7 de junio de 2017, y por cada cultivar se tomaron 2 árboles, como se veía en la imagen anterior. Por cada árbol se tomaron 4 ramas, 2 en la fila y 2 en la entrefila. Y se le midió el número de yemas totales, el estado fenológico que iban teniendo las ramas a medida que íbamos yendo a medir, el número de flores y el número de frutos. Esta fue la cartilla que hoy les entregaron en recepción, que utilizamos para hacer la caracterización fenológica. Y bueno, en el crecimiento de fruto se seleccionó el cultivar Saxes porque era el cultivar que se contaba con mayor número de árboles. Se marcaron 5, se midieron 10 frutos por árbol, desde el 16 de diciembre hasta el 7 de abril. Y que eso fue un poquito pasado y cuajado hasta apertura del ruesno, que ya es la madurez, ¿sí? Y adicionalmente se extrajeron 5 frutos que se pesaron y se cortaron para ir viendo el estado que tenían los frutos. En la cosecha se pesaron los kilogramos por nuez, los kilogramos de nueces por árbol, ¿sí? Se tomaron 10 frutos de cada árbol y se le midió el diámetro ecuatorial, el largo y el peso, y también se cortaron para ver cómo estaba llenado. Las variables medidas o resultantes fueron el momento de brotación, el periodo de liberación de polen, periodo de receptividad de estigma, fecha de finalización de caída de frutos, porcentaje de cuajado final y maduración del fruto. Bueno, ahora pasamos a la parte más entretenida, o lo que obtuvimos de ese periodo de estudio, y lo dividimos en 3, lo que fue la caracterización del clima en el periodo de estudio para ver la adaptación, el análisis de las fases anuales vegetativa y reproductiva para ver el grado de sincronización de los cultivares, y bueno, y por último tomamos algunos datos de cosecha. Bueno, acá lo que hicimos es un cuadro resumen de las variables que tomamos en cuenta, y el óptimo que requiere la especie, como se los contó Agustín anteriormente, y bueno, lo que obtuvimos en el año de estudio. Vemos que la temperatura media en verano es apta, está bien. Para la temperatura hay que tener en cuenta 2 periodos básicamente, que es uno, el más importante, es el periodo donde está la floración, que para nosotros se nos dio en un mes, del 20 de octubre al 20 de noviembre, y ahí no tenemos que tener temperatura, lo que recomienda la bibliografía, superior a 35 grados, sino ya que esto sumado con vientos o fuertes ráfagas se deshidrata el polen, el estigma no es receptivo correctamente y por lo tanto podemos tener un acortamiento de la floración y no tener una buena producción. Bueno, eso no pasó, en la primavera no llegamos a tener temperaturas tan altas, y el otro periodo a tener en cuenta también, que es muy importante, la temperatura es en el verano, que no pueden llegar a 40 grados, sobre todo en febrero y marzo, debido a que ahí se da lo que es la diferenciación floral para el año que viene, y eso podía afectar entonces una futura cosecha. Y por lo tanto en febrero y en marzo tampoco se llegaron a superar los 40 grados. En humedad relativa tuvimos un promedio del 70% en el periodo de lo que es sobre todo la primavera. Como les contó Agustín, la humedad relativa es muy importante también en la floración. Tuvimos algún periodo igual de humedad relativa por encima del 80%, llegaron en algunos casos a 89%. Fueron 6 días, de los cuales 3 fueron sucesivos, pero bueno, en total en realidad llegamos que tenemos un 70%, o sea que no es tan grave tampoco. En las horas de frío cumplimos el mínimo, cumplimos 428 horas de frío, pero la bibliografía dice que si se superan las 500 horas de frío, bueno, podemos tener una mejor producción. No llegamos a cumplir las 500 horas de frío, pero por lo menos el mínimo se nos cumplió, se nos dio. Y bueno, en tema de
si hubo ahí una falla en el tema de rendimiento no lo podemos saber porque son árboles jóvenes, recién estaban en el 3er año de producción, por más que tenían 7 años, pero bueno, eso no lo pudimos medir por ese tema de que todavía no estaban en el óptimo de producción. Otra cosa importante, y sobre todo lo que es el periodo de llenado de fruto, es las precipitaciones. Ahí obtuvimos 1.195 milímetros, eso es en el total del año, desde agosto que empezamos a medir hasta junio del año siguiente. Y bueno, vimos si el total de precipitaciones se daban de acuerdo a la demanda del cultivo, y lo que hicimos fue un balance, ¿no? Lo que está en verde es el superávit, y lo que está en rojo es el déficit, como muestra en rojo, sobre todo los meses de verano ahí tuvimos importantes déficit. Y bueno, lo comparamos con la demanda según Godoy en 1996, que nos recomienda cuánto demanda el cultivo por periodo. Entonces tenemos desde brotación a inicio de estado acuoso, que es la primera llave, desde mediados de septiembre a fin de diciembre, ahí el cultivo demanda un 50% de la evaporación del tanque A. El tanque A es un instrumento que se utiliza para medir evaporación en el ambiente. Hicimos los cálculos y bueno, eso nos da un balance que se obtiene ahí un superávit de 22 milímetros. El otro pedido importante es de inicio de estado acuoso a inicio de endurecimiento de la cáscara, que va desde principio de enero a mediados de febrero más o menos. Ahí requiere el 70% de lo evaporado, o sea que demanda un poquito más. Hicimos las cuentas y bueno, ahí tuvimos un déficit de 30 milímetros. Y el otro periodo, y es más importante, es que requiere un 85% el llenado del fruto, que va desde mediados de febrero a principio de abril, y nos da ahí un déficit importante de más de 107 milímetros. O sea que ahí podemos tener ahí un déficit y, bueno, se puede dar capaz algún problemita en el llenado. Y otra cosa importante es el viento, como es una especie anemófila, necesita viento, pero no fuertes vientos, ya que deshidrata. Y bueno, tuvimos en promedio en el periodo de floración entre 1 y 3 metros por segundo. Y bueno, también tuvimos un periodo de fuertes vientos, sobre todo 2 días seguidos. Fuimos a medir cuando pasó eso, y bueno, así encontrábamos las flores, ¿no? La flor femenina ahí, media marchita, y bueno, también algún daño en hoja, y la flor masculina también algo media amarillenta y media entristecida. O sea que capaz que tuvimos ahí un acortamiento del periodo de floración. Bueno, analizando la parte vegetativa y reproductiva, también lo separamos en 4 temas, que es brotación, floración, cuajado y caída de frutos y crecimiento de fruto. La floración, esto es el estado A, o yema dormida. Esto es el estado B, ¿sí? Que es apertura de escamas externas. Esto es estado C1, que es desborre. Igual lo tienen allí, por si lo quieren ver. Esto es estado C2, que es ya la apertura de escamas internas y se empiezan a ver los amentos y se empiezan como a aparecer las ramitas, los foliolos. Y acá sí ya se separan lo que son las hojas, ¿sí? Esto es el estado D. Bueno, acá aparecen los 9 cultivares con los estados. El que no aparecía en las fotos es el E y el F1, que son, esto es liberación de polen y esto es receptividad de estigma. Acá también está metido el desarrollo de la hoja, pero lo separamos así como para diferenciar las 2 etapas, digamos. Y bueno, lo que se desprende acá es que Capfeeder fue la más temprana en brotar, ¿sí? El 30 de agosto. Seguida por Elliot, el 6 del 9. Y después otras cosas a destacar es que Stuart fue el cultivar que la flor femenina maduró más tarde, y Success también, la flor masculina maduró más tarde. ¿Sí? Acá en rojo es la receptividad de estigma y en verde la liberación, en azul, perdón. Está amarillo, estoy un poco daltónico, disculpe. Y en amarillo la liberación de polen. Vemos que Capfeeder, Desirable y Starkin fueron los primeros en florecer, y Capfeeder y Desirable empezaron a liberar polen primero y Starkin
como la flor femenina primero. Después otra cosa que cabe aclarar o destacar es que Starkin y Yoyoni no se solapan las floraciones, las flores no maduran, no se sincronizan la maduración y por lo tanto no hay autopolinización. Después Gloria Grande y Sumner tienen la liberación de polen más larga, llevó 3 semanas, ¿sí? Bueno, y esto comparando un poco con años anteriores, esto es 2015 y 2014, vemos que nuestra floración es bastante parecida a la del 2014, ¿sí? Nuestras mediciones eran semanales, y acá esto es por día o cada 2 días, creo, no me acuerdo bien. Y esto es un poco más específico, ¿no? Pero vemos que lo que podemos comparar entre las floraciones, estas floraciones y la nuestra, es que esta se atrasó más porque la primavera fue más fría, ¿sí? Y todo el cultivo en realidad se atrasó un poco más. Bien, acá vemos amentos en plena liberación de polen y amentos que todavía no empezaron a liberar. Esto es un poco para mostrar que el polen es como un polvillo nomás y el tamaño de una antera. Bueno, esto es en caída, ya terminada la polinización. Esto es el cultivar Capfier el 22 de octubre, todavía no está receptiva la flor. Y este es el mismo cultivar el 29 de octubre. Esta es la misma fecha, pero el cultivar Success. Y este es el cultivar Sumner. Estas fotos las pusimos para mostrar que la coloración no es indicativo de la receptividad de estigma. Lo que es indicativo de la receptividad de estigma es que las flores se ven brillantes por esa secreción que dijo Alejandra. Y bueno, y los colores en realidad son dependientes del cultivar. Bueno, comparando la dicogamia con esto es un material de la zona de origen, esto es en la región y estos fueron nuestros datos. Vemos que Starkin y Success se reportan como protándricos y en la región ya nosotros nos dio como protogínicos, ¿sí? Y Stuart se reporta en su zona de origen como protogínico y también en la región y a nosotros nos dio que se comportó como protándrico. Bien, ¿lo decís tú? Sí. Pasamos ahora a lo que es el crecimiento del fruto, con una gráfica de lo que iba quedando a medida que íbamos midiendo, ¿no? Empezamos con el 100%, que eran las flores iniciales, y bueno, íbamos semanalmente y medíamos cuántas flores nos iba quedando por rama. Y ahí vemos que va disminuyendo la gráfica, ¿no? Empezando con el 100% y bueno, quedando después en lo que ahí, y mostramos también las 3 caídas que tienen reportada por bibliografía y bueno, también constatada por nosotros. Le mostramos bien las fechas. Acá lo importante a remarcar es el promedio general de todas, o sea, lo hicimos por cada una, pero para tener un promedio general, para nosotros, en nuestras condiciones, en ese año, la primer caída finalizó lo que es ahí principios de diciembre, quedándonos un remanente del 75% de las flores iniciales, o sea que se cayeron un 25%. Eso se debe y está reportado a lo que es flores que no fueron desarrolladas correctamente o que no fueron polinizadas correctamente. Entre la otra caída se nos dio para nosotros lo que fue finalizando diciembre, ahí empieza lo que es el estado acuoso, y nos queda un remanente del cercano al 40%, o sea que entre la primera y la segunda caída perdimos más del 30% de las flores y sobre todo destacar que desirable ya en la segunda caída perdimos casi el 90% de las flores iniciales. Eso se debe sobre todo a una falta de agua, a un estrés hídrico, porque empezamos ahí a la demanda por agua y bueno, eso, o sea, lo que le contamos hoy en base a las precipitaciones, pudo haber afectado. Y otra cosa también puede ser algún daño mecánico o por enfermedades o por plagas. La tercera onda de caída y ya la última es con el 35%
el 24 de febrero ahí finalizó para nosotros y vemos que después como que se mantiene. O sea que tenemos un porcentaje de cuajado bastante bueno comparado con otras especies, por ejemplo el cítrico que tiene un porcentaje de cuajado menor al 5%, o sea que en esta especie tenemos un buen porcentaje de cuajado quedando ahí alrededor del 30%. Y algunas fotos, ahí lo que era primera caída, ya se veían lo que es las cicatrices, la segunda caída. Aquella destacar que es desirable, o sea que nos quedó con una, incluso ya finalizado, casi que no teníamos por rama frutos. Y tercer caída ahí, lo que digamos que muchas veces nos quedábamos con un fruto por rama. Acá lo que es el crecimiento de fruto en diámetro, largo y peso, allá tenemos lo que es lo reportado por Godoy. Godoy es un investigador mexicano del hemisferio norte. Y bueno, ahí vemos que la gráfica de arriba es ancho y la de abajo el longitud, o al revés. Al revés, están iguales, son casi iguales, pero lo que cambia es la amplitud de la escala, pero se parece bastante a la nuestra, que es la de abajo, la de colores, y bueno, que es una típica gráfica de crecimiento de fruto, en donde tenemos un enlentecimiento, el principio de crecimiento, que es sobre todo porque se da la división celular. Después viene la expansión en largo y ancho, que ahí viene en diámetro y largo, y bueno, ahí se da lo que es la acumulación de agua. Y por último el llenado, que es ahí donde gana peso, sobre todo ahí lo que es llegando a principio de enero. Y hay acá una comparación. Dijimos que Godoy es del hemisferio norte, lo llevamos a nuestro hemisferio, lo comparamos con nuestra fecha para no armarnos tanto lío. Y bueno, vemos que más o menos en días nosotros tuvimos ahí una diferencia que nos aumentó 10 días más del crecimiento con respecto a Godoy. Eso básicamente son dos cosas. Ellos estudian lo que son Wester y Wichita, que son los cultivares de ellos. Y bueno, nosotros lo estudiamos en Saxes. Y bueno, también las condiciones atmosféricas, sobre todo lo que es agua y temperatura, no son las mismas. Y acá, bueno, mostrarles un poco lo que, y a medida que íbamos cortando, una gráfica del tiempo. Empezando allá el 27 de enero, en estado acuoso, ahí ya casi finalizando, queda todavía algunas partes con agua. El inicio de endurecimiento de la cáscara se nos dio para nosotros el 10 de febrero. Ahí veíamos que ya empezaba a dividirse lo que es la cáscara, una pequeña línea. El 24 de febrero teníamos el llenado de fruto. La cáscara endurecida, ya ahí ya nos costaba bastante cortar el fruto. El 13 de marzo, el 24 de marzo, ahí todavía teníamos parte que faltaba llenar, y el fin de llenado el 7 de abril, y por último el inicio de apertura de ruesno con el comienzo de la maduración el 19 de abril. Y bueno, algunos datos de cosecha. Lo dividimos en dos, lo que es el cuadro 1, que estaba en rojo, que fue plantado en octubre del 2010, y el cuadro en amarillo, que fue plantado en septiembre de 2011. Y bueno, con 7 años tuvimos un rendimiento, la de mayor rendimiento fue Sumner, con 7 kilos por árbol, y con 6 años fue Elliot, con casi 3 kilos por árbol. Y bueno, un rendimiento promedio por árbol, o sea, de todas las variedades, de 2,5 kilos, o sea que para la edad está bastante, es lo esperable. Y bueno, ahí un poco de morfología, ¿no? Lo que eran los 9 cultivares. Y bueno, pasamos a las conclusiones. Bueno, vemos que las condiciones climáticas fueron aptas para el desarrollo del cultivo. En el periodo de crecimiento hubo deficiencias hídricas, ¿sí? Capaz que hay que mejorar el riego, ver esas cosas. El ciclo desde el inicio de la brotación a cosecha fue de 255 días. El periodo de floración fue de un mes en total, ¿sí? La receptividad de estigma en promedio fue de 12 días y la liberación de polen en promedio fue de 14 días. Stuart se comportó como protándrico, como otra de las conclusiones, a diferencia de la bibliografía. Starkin y Saxes como protogénicos. El crecimiento de fruto en Saxes duró 160 días. El porcentaje de cuajado fue del 34%. Y se deberá continuar estudiando para obtener mayor información a nivel nacional, porque es un cultivo que está tomando cada vez más importancia. Bueno, les dejamos un poco de bibliografía, ¿sí?
No sé si después se lo van a pasar esto. Y bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, Alejandra, gracias, Agustín. Vamos a hacer así. En el primer módulo, les voy a contar a ustedes también, vamos a exponer y después vamos a preguntar. Les explico por qué. Está siendo retransmitida a todo el mundo, por decirlo de una manera. No, en serio. Vía la web de INEA. Esto hay streaming, si ustedes ven las cámaras para allá y quieren salir algún amigo de algún lugar del mundo, lo pueden ver. Eso es importante porque esta jornada la están viendo mucha gente en vivo. Así que les agradecemos. Pasamos antes de esto. Ustedes pueden sentarse. Bueno, gracias a ustedes. Muy linda la presentación. Bueno, les contaba. Levante la mano. Gracias, Agustín. Levante la mano quien tiene lugar libre, porque hay gente que está en la escalera. Entonces yo veo el lugar. Ahí está. Bueno, dejen las manos levantadas, así la gente se va acomodando. Si llegamos a llenar, abro la otra sala. Y ahora prendo los aire acondicionados también con aire frío, porque yo por lo menos tengo calor, pero digo, capaz que tenemos el aire. ¿Está? A ver, perfecto, bien. Pasando que hay lugar, miren, acá están levantando la mano, señores. Acá 2 lugares, tengo 2 acá. Vamos a ponernos todos cómodos porque viene la segunda presentación que la voy preparando. A ver, Nico, si estás por ahí. Está. Ahí está todo lleno. Es acá abajo. Bueno, muy bien los chiquilines, ¿eh? Espectacular la presentación. Ahora después les pueden hacer preguntas. Como dijimos, antes del corte, los 3 expositores, los 4, pues son ellos 2 más, los sentamos en la mesa y ahí les preguntamos. ¿Está? Voy a invitar ahora, Mariana, dejé allá Rudinei de Marco. El hombre es de Brasil. Bienvenido, Rudinei. Como dijo Roberto, está haciendo su doctorado. Él va a presentar requerimientos de agua y riego.